Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque toda la vida tiene su ciencia, aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Completamente en vivo desde el estudio 18 de Santiago Televisión, también por Radio USACH. ¿Cómo les va? ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos? Necesito saberlo y no me importa qué es lo que te hace reír. La pregunta es, ¿por qué cuando algo nos parece chistoso, el cuerpo reacciona así? Con una risa en vez de, no sé, ponerse a silbar, porque la risa no es una decisión, solamente aparece, incluso cuando no debería. Hace un tiempo, les voy a contar una historia triste, chiquillo, acá en el estudio. Se me murió un familiar hace un tiempo. Fue súper triste, lo conocía desde niño. Fuimos con mi familia al funeral, muy triste todo. Y cuando estaban bajando el ataúd, la gente en silencio, un amigo me dice a la oreja, este era profesor de yoga. Trabajaba con horario flexible. Y ahora mi familia me odia. Exploté de la risa, pero no era mi culpa. Se lo juro, no me quería reír. La neurocientífica Sophie Scott ha pasado años estudiando este fenómeno y concluyó que la risa es más antigua que el lenguaje. Aparece en primates, en bebés, antes de que hablen. Según ella, la risa se parece más al canto que a una palabra. Ahí recibimos un shot de dopamina, esta famosa hormona del placer, pero no solo por lo gracioso, sino por lo compartido. Porque sin personas no somos felices. Según la ciencia, la risa es 30 veces más probable si es que estás acompañado por otras personas. Reírnos más por estar con otros. El chiste finalmente es secundario. Y aunque todos nos reímos, nadie lo hace igual. ¿Te has dado cuenta que hay gente que se ríe como metralleta? Tiene una risa que es una estupidez y que da un poco de vergüenza escucharla. Otros que hacen ruido con la nariz sencillamente así, y no hacen más que aquello. Otras personas se tapan la boca y otras explotan sin control, como las que estamos escuchando ahí de fondo. ¿Por qué? Bueno, cultura, familia, espacio público. Todos tenemos una firma, entre comillas, con nuestra risa, una forma única de decir, esto me sacó de la lógica por un segundo. Quizá por eso, de hecho, hay gente que no le gusta su risa o encuentra que suena rara. Porque la risa es una forma de vulnerabilidad de alguna forma, pero por lo mismo, a mí me encantan las risas raras. La mía es rara también. No encuentro que sean risas feas en ningún caso. Son muy bonitas, porque la risa nos conecta. Y esas risas, las risas raras, son risas sin filtros. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Recuerda que tenemos hermosas redes sociales, @stgo.tv, @Radio USACH, @Diario USACH, @USACH Oficial. Todo lo que tenga USACH de alguna manera está vinculado a nosotros. Y tú dirás, ¿por qué me interesa seguirte? ¿Por qué te va a regalar un preciado follow a ti, conductor de un programa que ni siquiera conozco? Bueno, porque si es que nos sigues, vas a empezar a conocer lo que subimos a diario. Como por ejemplo, conversaciones sobre el amor, los celos, la inteligencia artificial, los volcanes, lobos que clonan y que parece que revivimos y que vamos a desextinguir. ¿Existe la desextinción o no? El arte, ¿qué es arte? ¿Por qué un water que yo pongo en un museo es arte? Bueno, esas y otras cosas estamos viendo a diario en nuestras redes sociales. Y lo último que estuvimos publicando fue una promo, en realidad, que la puedes ver de hecho en Santiago TV y estamos viéndola ahí mismo, donde me tocó actuar tal cual como Eddie Murphy en sus películas de Científico Loco. Me tocó actuar también de Igor, me tocó actuar de ¿qué más me tocó actuar, chiquillos? Científico, de Igor, bueno, y del mismísimo Frankenstein. Así que si quieren revisarla, @STGOTV, @Radio USACH. ¿Y qué dice la gente? Veamos los comentarios. Hay alguien ahí que comentó, me encanta, con un emoji que no logro identificar. Parece que es como una especie de Shrek zombie monstruo, claro. Me fascina. Escribe otra persona, muchas gracias. La pueden ver siempre en Santiago TV. Recuerden que esto es una producción de Santiago TV. No, pero qué seco. Escribe ahí alguien con unos aplausos, unas llamitas, unas manitos.
Aplausos también al equipo de fotografía, de montaje detrás de esa producción. ¡Qué corte! All You Need Is Love, se vienen muchos más, escriben. Y tú recuerda que si quieres aparecer como todas estas personas, tienes que escribir, tienes que seguirnos, @STGOTV, @Radio Usach, @UsachOficial, porque hoy día mismo, de hecho, vamos a estar subiendo contenido. Mañana también, pasado mañana, siempre hay una opción para interactuar en la conexión cuántica. Seguimos haciendo All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Experiencias adversas en la niñez, su vínculo también con la salud mental cuando somos más grandes, va a ser tema de estudio de nuestra invitada, Consuelo San Martín, académica de Psicología de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Todo bien? Hola, bien, gracias. Oye, antes de empezar en lo que va a abordar en esta investigación, me gustaría como saber, como lo que le dicen los profes, los investigadores, el estado del arte, lo que se sabe, el marco teórico. ¿En qué estamos? Supongo que hay una vinculación y harto sabemos que las cosas horribles que nos pasan de repente cuando somos niños nos afectan y nos moldean incluso cuando grandes, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, se sabe en el fondo que las experiencias adversas en la infancia, entendiendo que esto puede ser experiencias de negligencia, abuso sexual, maltrato físico, psicológico, inciden en, por ejemplo, cómo nosotros discriminamos entre claves de seguridad y peligro. Ya, en palabras como sencillas, esto significa que las personas no van a tener muy claro ante qué situaciones cotidianas van a estar seguros y ante qué otras situaciones quizá son como más nocivas. Voy a buscar un ejemplo cotidiano, pero supongamos que, no sé, estás ahí en tu trabajo y un jefe te dice algo no muy simpático. Una persona quizás, en vez de tomar eso y decir, ya, bueno, me puede servir quizás para mejorar, ese tono de voz no era necesariamente pesado, pero alguien que no sabe quizás o que le cuesta mucho discriminar, al tiro lo va a sentir como algo tremendo, violento, ¿cierto? Y eso a la larga va a configurar quizás el desarrollo de un trastorno de ansiedad, porque comúnmente todas las señales las sobreinterpretas y crees que son más bien violentas. En un contexto donde para sobrevivir te acostumbraste a poner más atención a las señales faciales que indican que quizás alguien está enojado, ¿cierto? O a todo lo que puede implicar que está en peligro. Es como que aprendemos a tener miedo de alguna manera. Es como que en el fondo interpretas el ambiente de tal manera que lo vas a sentir de manera persistente, quizás más amenazante de lo que realmente es. ¿Ya? Entonces hay una alteración en el aprendizaje del miedo, por decirlo así. ¿Ya? ¿Y por qué una alteración en el aprendizaje del miedo? ¿Cómo sería un aprendizaje del miedo sano, adecuado? Claro. Ya, o sea, primero el miedo es totalmente funcional. Tenemos no podemos esperar ser adultos inmunes al miedo, que nadie tenga miedo, no es la idea. No sobreviviríamos a nada. ¿Ya? Entonces, evolutivamente es correcto tener miedo, pero lo que uno busca es temer ante situaciones que realmente implican una amenaza. Cuando tú de repente te encuentras teniendo miedo a situaciones que no configuran una amenaza real y que empiezan a afectar la funcionalidad cotidiana, eso ya puede ser un problema. Entonces, si alguna vez quizá en alguna calle un perro te mordió y de repente ya no quieres ver a ni un perro, claro, eso ya ahí hay una generalización, ¿cierto?, del miedo y estás como quizás reaccionando no de la forma más adecuada o funcional. ¿Ya? Entonces, eso significa como temer ante situaciones que ya no son amenazantes, y finalmente lo que la teoría dice es que la adquisición del miedo habla mucho y es la base en realidad para entender por qué se desarrollan los trastornos de ansiedad, porque la patología ansiosa en realidad no es más, el mecanismo, la base es tener mucho miedo, ¿no?, ante situaciones que no son amenazantes, hablar frente público. Generalmente anticipatorio también, cosas que no necesariamente están pasando, ¿no? Como tú decías. Totalmente. Una cosa es hablar frente a mucha gente y en el momento me puedo bloquear, pero también, si es que yo sé que en una semana más voy a tener que hablar con gente, voy a estar una semana sufriendo. Y vas a buscar evitarlo. Y la evitación, ¿cierto? La conducta evitativa también es evolutivamente correcta. Si vemos un león ahora, obvio, todos vamos a correr, vamos a evitar Menos mal. Sí. Pero la evitación también puede configurarse como un problema si es que empezáis a evitar situaciones que ya no son amenazantes. Por ejemplo, hay prueba y como una vez me fue quizás mal en la prueba, ya no quiero ir a dar más pruebas, o una vez mis compañeros se rieron de mí cuando yo hablaba en público, entonces no quiero ir nunca más, siempre me duele la guata, cuando hay disertaciones no voy. Y lo que hace la evitación no es más que
como expandir el miedo. Evitar una situación que a ti te genera incomodidad o miedo, no hace más que esto se exacerbe porque en realidad no te permite a ti exponerte y comprobar de que, oye, quizás lo haces bien. Es como que no puedes reaprender. ¿Se entiende? Porque te quedas como en ese loop de que lo hago mal, esta situación es peligrosa, ¿cierto? Y nunca compruebas lo contrario. ¿Qué nos pasa en la infancia? Bueno, ahí podríamos decir también como entre qué años más o menos estamos hablando que es más importante esta conversación que estamos teniendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre pasar por esta experiencia justamente en esa época a pasarla, no sé, a los 20 años? ¿Qué hay en nuestra cabeza que hace que impacte mucho más a futuro? Que algo que me pueda pasar ahora, por ejemplo, completamente en vivo y que probablemente no me va a afectar a los 30, 40 con intensidad como si me hubiera pasado en la infancia. Claro. Bueno, primero nosotros sabemos que el desarrollo, me voy a meter en temas que quizás no son mi expertise particularmente, ¿cierto? Pero en el fondo el desarrollo cerebral y cognitivo sabemos, por ejemplo, el lóbulo frontal que se termina, entre comillas, o culmina de mejor forma cercana a los 18 o 20 años. Entonces, evidentemente, y es algo parecido a lo que pasa con el consumo, consumir desde los 8, 12 años, a ponerte a consumir alguna droga quizás a los 40, las repercusiones a nivel cognitivo van a ser distintas, ¿no? Entonces, hay varios estudios que estudian las experiencias adversas en la infancia, que en general bordean entre los 4, 12 años y ven cómo esto repercute en la vida adulta y los estudios longitudinales han mostrado que niños que viven estas experiencias adversas en el fondo tienen desde mayor patología cardíaca hasta más trastornos como la ansiedad y la depresión, ¿ya? En la adultez también puede pasar, pero repercute de forma distinta, porque en el fondo hay que pensarlo así. La experiencia adversa de la infancia afecta en dos sistemas importantes. Son los dos sistemas que yo voy a hablar hoy día. Sí. Evidentemente, ansiedad, miedo estamos hablando, ¿no? Claro. Afecta en cómo yo aprendo el miedo, que es esto que yo decía, aprender las señales de seguridad versus las de peligro, y también afecta en cómo yo entiendo los refuerzos. ¿Ya? Entonces, ¿eso en qué va a afectar si tú a los 8 años vives una experiencia adversa? Que primero no vayas a saber leer tu ambiente, vaya constantemente estar como más... De hecho, las experiencias adversas generan también algo bien curioso, generan que los niños, ante las claves que señalizan peligro, empiezan a tener una respuesta más apaciguada, porque en términos ambientales eso es más evolutivamente correcto. Si tú, ¿mayor resiliencia al estrés o a la angustia? No, yo no diría resiliencia, sino que es como más te acostumbras, ¿cierto? Porque evolutivamente... Hay un nuevo umbral, digamos. Claro, porque si tú estás en un ambiente donde constantemente te pegan, tú ves violencia de manera permanente... Gritoneos, claro. Es mejor que tu reactividad sea más apaciguada y no te veas, es como medio te escondas, ¿cierto?, a que sobre reacciones. Entonces te encontré con estos niños que primero son más planos, eso se relaciona mucho con el aplanamiento afectivo, ¿cierto? Y por otra parte, no reaccionan mucho ante las claves reforzantes, ante los premios, por decirlo algo, o ante lo rico o placentero. También hay una respuesta más apaciguada y eso tiene que ver también con algo evolutivo en el sentido de que un niño que está en un ambiente desprovisto de refuerzo es evolutivamente quizás mejor, por decirlo de alguna manera, que reaccione sin tanta emoción a lo placentero, porque lo placentero pasa tan poco, ¿cierto? Entonces, imagínate que esos dos sistemas estén constantemente funcionando desde que eres chiquitito, empezáis a mirar el mundo de una manera bien triste, ¿no? Donde el refuerzo no te mueve mucho, entonces en realidad eres una persona en términos motivacionales como que las cosas no te generan tanto placer y además de eso no reaccionas muy bien al peligro, ¿ya? Y eso te va a pasar y va a afectar como tú veas el mundo, versus si esto te pasa a los 40 años. Que tienes otras experiencias pasadas que te ayudan a probablemente a ponerle perspectiva. Sí, eso, ¿cachai? Claro. Un niño de 8 años no tiene mucho donde poner perspectiva. Oye, Consuelo, y tú hablabas de niños como más planos emocionalmente, ocupaste ese concepto. ¿A qué te refieres y cómo esto se puede después ver en un adulto? ¿Puede también verse un adulto quizás con menos matices emocionales? En un adulto el aplanamiento afectivo lo puedes traducir como en depresión. Ya, lo motivacional también, esto que te digo yo de los refuerzos, eso también tú lo puedes leer en algo más depresivo, ¿no? Una persona que no se exalta tanto por algo que para otras personas sería muy emocionante quizás, como
yo digo el ejemplo de un premio, que es como lo típico, pero algo reforzante son los likes de Instagram. La gente sube cosas por los likes. Imagínate que a alguien eso no le genere mucho, no te mueva mucho. Claro, la gratificación como no es tan Y eso incide también... potente como el castigo. Claro. No, el castigo tampoco... Tampoco funciona mucho. No. Como plano Sí, generalizadamente. pero, claro, entonces el tema del refuerzo también va a afectar porque nosotros aprendemos mucho por refuerzos. Entonces, si a ti los refuerzos no te motivan lo suficiente, eso igual también. Claro, afecta cómo tú aprendes. Si, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que la conducta inhibitoria muestra alguna dificultad. La conducta inhibitoria tiene que ver con cómo yo voy aprendiendo a que ciertas cosas no debo hacerlas. Pero si para mí el que yo no haga algo deja de molestar a alguien, que eso es un tipo de refuerzo, hay refuerzo positivo y negativo, en el fondo se va haciendo difícil que se instauren como conductas nuevas y adecuadas a veces. Oye, Consuelo, ¿y qué entendemos por experiencia adversa? En particular cuando uno está haciendo un estudio, como cuáles experiencias entran en el saco y cuáles no. Es decir, sacarme un 4. ¿Es una experiencia adversa? ¿Qué checks se tienen que cumplir para que sea adverso en la infancia? Claro, como el concepto en general son como de experiencias adversas, son situaciones en las cuales el individuo se va a ver quizás o perjudicado o donde va a sufrir. No te estoy diciendo no me sé la definición textual, estoy tratando de explicarla, donde se va a ver quizás menoscabado. Entonces, en general, las escalas, porque esto lo tenemos que poder cuantificar de alguna forma y para eso se miden escalas, y las escalas usualmente miden circunstancias como de negligencia, no sé, falta de alimentación, no haber tenido bien dónde vivir, estar desprovisto de cuidados por parte de un adulto, ¿cierto? Abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico también, que te hablen mal, qué sé yo. Bullying también, hay algunas escalas que lo incluyen. Son como eventos adversos. Sí. Hartos. Sí, hay o sea, mira, en la infancia de enfrentarnos a cosas adversas, parece. Las estadísticas muestran que en general como una de cada 10 personas reporta algún tipo de experiencia adversa. En el caso de mi estudio, claro, es difícil evaluar experiencias adversas en la niñez, como a niños, ¿cierto? Es difícil llegar a esa muestra. Entonces yo lo mido de manera retroactiva, que uno en el fondo, un adulto, mide la experiencia adversa hacia atrás. Ya. Oye, Consuelo, tenemos acá en All You Need Is Lab juegos. Y por ejemplo, tengo uno que es una pecera. No nos asustemos porque son puros papelitos que tienen frases reduccionistas sobre la infancia, la psicología, el ser niño, cómo nos impacta la adultez, todo lo que estamos hablando, pero son unos provocadores, puede que estén bastante de ellos equivocados. Entonces la idea es que yo lo voy a leer a la cámara y tú lo confirmes o lo matices o derechamente, si es que es una fake news, lo desmientas. ¿Te parece? Ya, vamos a sacar acá un papelito. Siempre primero va al agua, así que vamos a ver este de acá. Primero. Ya, este no estaba tan bueno. Así que ojalá el que venga ahora sea el verdadero. Vamos a ver con Consuelo Sant Martín de la Universidad de los Andes. ¿Qué es lo que dice el papelito? La infancia es más dura que la adultez. ¿Qué dice la experta? Qué difícil la pregunta. No, que la infancia es más... No, yo creo que no. Yo creo que la infancia está pensada para que nos contengan, para estar acompañados. En el fondo quizás los adultos hacemos que sea difícil la niñez, ¿no? Pero no está pensada para eso. Los niños hay que querer a los niños, ¿no? O sea, yo lo digo como de esta postura muy maternal, quizás. Pero no creo. Y además yo creo que resuena con un poco lo que estábamos hablando recién. Todo este... set de cuestiones que pueden ser experiencias adversas, cuando somos grandes pareciera que tenemos una coraza para enfrentarlas, pero al final es una ilusión también, ¿no? Como esta fragilidad de la infancia y esta fortaleza de la adultez. Pero tenemos más herramientas, uno como adulto, ¿no? Incluso herramientas económicas, en el fondo trabajar y tienes un círculo que te sustenta, pero yo creo que el rol como adultos es proteger a los niños y en ese contexto la infancia lo tienen que pasar bien, tienen que sentirse queridos. Estas experiencias adversas no es por ellos, ¿cierto? Es porque hay un entorno que lleva a que eso suceda. Tal cual. Oye, ¿y qué es lo que nos falta saber? Porque hemos hecho todo un paneo, un contexto, pero con este estudio, ¿qué podemos ganar? ¿Qué información nueva? Ya, entonces... hay hartos estudios, ¿cierto?, que muestran cómo la experiencia adversa se vincula con el aprendizaje del miedo, se vincula con los refuerzos,
pero no hay ni un modelo que se proponga para poder unir como experiencia adversa, aprendizaje del miedo y refuerzo, depresión y ansiedad. En el fondo... Conectar todos los puntos. Claro, mi idea es conectar todos los puntos y poder ver cómo las experiencias adversas se relacionan con la ansiedad y la depresión y cómo eso es explicado a través de lo que pasa en estos dos sistemas, de los refuerzos y del aprendizaje del miedo. Porque, claro, por ejemplo, el aprendizaje del miedo ha sido muy estudiado en patología en personas ansiosas, pero no tanto en depresión, y el tema del refuerzo pasa algo similar. Ha sido más estudiado quizás en depresión, no tanto lo ansioso. Entonces la idea es poder hacer este mapa más completo de estos 3 elementos y ver que quizás hay mecanismos que lo depresivo y lo ansioso los comparten, porque en psicología hay algo que se habla bastante, que es como lo transdiagnóstico, que quiere decir que en realidad dejemos de buscar como las dificultades de las patologías de manera tan individual y mejor busquemos mecanismos que están a la base, que te ayudan a explicar ambas patologías, porque lo depresivo y lo ansioso es muy comórbido. El depresivo y la persona con depresión en general también tiene temas de ansiedad. Por esto, en general no es así. En general hay 100.000. Claro, entonces uno si trata de ver como qué está a la base de estos dos elementos, es de alguna manera quizás más eficiente para considerar después en intervenciones. Esto es como ciencia básica, ¿no? La idea es que después elementos de acá se puedan tomar para hacer lo que llamamos como psicología más translacional, que es poder como aplicarlo en intervenciones más eficientes. Hay algo que me queda dando vuelta y adelantándonos a los resultados del estudio, pero pareciera que algo de, comillas, útil o algo bueno nos queda con la experiencia adversa. Porque ¿cuál es el ejemplo que me pongo? Y que de hecho no va a ser caso de estudio, pero supongamos a alguien con una infancia perfecta, hermosa, no tuvo ninguna experiencia adversa, protegido, en una burbuja, no sé qué. Probablemente eso también va a tener un impacto en la adultez, ¿no? ¿A qué va esta pregunta? Como las experiencias adversas tienen impactos negativos cuando somos más grandes, tú hablabas de todo ello, pero sin ellas no seríamos los mismos tampoco, ¿no? ¿La meta es no tener ninguna experiencia adversa en la infancia? ¿Eso sería lo ideal? No, ¿O claro tener un que buen no, manejo porque de ellas? probablemente este niño burbuja igual lo pasó mal en hartas circunstancias. Es que yo creo que pasarlo mal o tener una mala experiencia en algo es distinto a clasificarlo como quizás como una experiencia adversa. Ya. Y es tan variado, ¿no? Alguien te puede clasificar alguna situación de bullying como una experiencia adversa, pero para otra persona fue que unos cabros pesados lo molestaron y ya, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo se percibe. De repente a alguien no le puede importar en lo más absoluto el bullying, y otra persona lo dejó impactado para toda su vida, digamos. Sí, claro. Entonces, no, yo creo que el no pasar por experiencias adversas no debería ser un problema, porque probablemente esa persona lo pasó mal, pero no entra en la clasificación de adverso, ¿no? Es como, nadie tendría que sufrir de violencia. Claro. No va a ser necesario como para que tú puedas tener más herramientas. No es necesario ser más fuerte, pasar por claro momentos duros, digamos, porque ahí está como ese mito instalado de alguna manera, ¿no? Sí, no, te hace más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte, se dice mucho. Y probablemente después más adelante te van a pasar cosas difíciles, pero vaya a tener más herramientas para poder enfrentarlo mejor. Consuelo San Martín, académica de la Universidad de los Andes, estaba conversando con nosotros sobre algo que va a estar desarrollando ella en un Fondesit 2025, cómo la experiencia adversa de la niñez y su vínculo con la salud mental adulta nos pueden impactar de alguna manera. Muchas gracias, Consuelo, por estar acá en el programa, y le damos un aplauso también por estar aquí en All You Need Is Love. Seguimos adelante con más programas. La máquina del tiempo. Ay, hace calor de vez en cuando, y ahí yo me hago la pregunta, viajemos en el tiempo para ver cómo eran los ventiladores antes de que existieran los que tengo en mi pieza, que son casi touch. ¿Han visto que hay algunos, incluso con temporizador, hay algunos que tienen modo noche y que de noche como que soplan un poquitito más lento? Bueno, en la antigüedad no existía nada de eso, nada de la tecnología. Abanicos manuales usados en civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, China e India, hechos de plumas u hojas de palma, operados por esclavos en esa época para refrescar a las élites. Luego vino el flabellum, un ventilador manual con mango fijo que ocupaban la gente en Egipto desde la dinastía XIX, adoptado posteriormente por griegos y romanos. Punka, un ventilador colgante rectangular de tela accionado manualmente por cuerdas, y también sirvientes, común en la India y Medio Oriente. Bueno, llegó la Edad Media
y la edad moderna. Con ello, por suerte, dejamos atrás también la servidumbre para abanicarnos. Y, por ejemplo, apareció el Habano, un ventilador colgante de tela gruesa que se movía con un sistema de cuerdas y poleas. Lo ocupaban los árabes en el siglo VII. Ventiladores mecánicos aparecieron recién en 1832. Omar Rajin Yumala construyó un ventilador mecánico que tenía grandes aspas impulsadas por ruedas hidráulicas, destinado a fábricas en ese entonces, minas de carbón, y en 1882 llegó el ventilador eléctrico de la mano de Philip Diel, quien inventó el primer ventilador eléctrico de escritorio usando un motor eléctrico adaptado de las máquinas de coser Singer. Hasta hoy día, las singeristas trabajan en estas máquinas tan populares. Y bueno, hoy día ya tenemos ventiladores de techo, ventiladores portátiles, incluso ventiladores sin aspas. En 1981, Toshiba creó el concepto de ventilador sin aspas y en 2009 Dyson popularizó esta tecnología con su Air Multiplier. ¿Lo han visto alguna vez? Que son como unos hoyos que parecen tirar aire como por arte de magia. Bueno, y por último, ventiladores inteligentes que ya se están desarrollando gracias a dispositivos móviles. Permiten ajustar la velocidad, patrones de enfriamiento de manera remota, lo puedes activar antes de llegar a tu casa. Bueno, son más inteligentes que yo. Seguimos haciendo más All You Need Is Lab. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¿Tienes un gato? ¿Tienes un perro? ¿Qué mascota tienes? ¿Hámster? Bueno, ojalá tengas un gato o conozcas a alguien con un gato, porque lo que te voy a contar a continuación puede que te rompa el corazón. Los gatos nos ignoran a propósito. Un reciente estudio de la Universidad de Tokio ha revelado que los gatos domésticos comprenden las órdenes humanas, entienden perfectamente lo que les estamos diciendo, pero a menudo optan por ignorarlas. Un comportamiento que no se debe, como te decía, a una falta de entendimiento, sino a una decisión consciente basada en su interés y motivación. Es decir, no están ni ahí con lo que les estamos diciendo. Es divertido porque generalmente asociamos a los gatos con esta actitud, ¿no? De desidia, desinterés, de superioridad moral, incluso si existiera la moral en los gatos. Y ahora hay un estudio que nos dice que parece que es verdad. Algo de cierto tenía este prejuicio que teníamos sobre los felinos. Se analizaron las reacciones de 20 gatos domésticos ante diferentes voces humanas y los resultados mostraron que los gatos respondían más a las voces de sus dueños que a las de los extraños. Es decir, sé perfectamente quién me está hablando, reconozco voces familiares. Sin embargo, su decisión de obedecer o no depende de su conveniencia o estado de ánimo en ese momento, arrojó el estudio. Un hallazgo que desafía la percepción común de que los gatos no están ni ahí o que son menos inteligentes que otras mascotas. De hecho, yo diría que todo lo contrario. Poseen una capacidad cognitiva notable que les permite comprender las interacciones humanas, saben lo que está pasando, saben quién les está hablando, aunque su respuesta está guiada finalmente por su propia voluntad. Así que la próxima vez que tu gato no te escuche, recuerda, probablemente te está escuchando, te está entendiendo, sabe que le estás hablando ahí, pero decide no actuar y no reaccionar. Seguimos con más All You Need Is Lab. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. El presidente Boric anduvo hace poquito en la India y ¿saben quién lo acompañó allá? Susana Urrutia, académica USACH, experta en Ayurveda, que está sentada con nosotros ahora en el estudio de All You Need Is Lab. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué es la Ayurveda? ¿Es la única medicina que existe en la India? Entiendo que no, hay muchas, ¿cierto? Sí, hay otras medicinas también tradicionales. La medicina ayurveda es una de las más comentadas y las más que utiliza, ¿no?, la India. De hecho, está reconocida y además forma parte del Ministerio de Salud Ayurveda. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tiene de distinto a los fármacos que tomamos acá en Chile? Asumo que es muy distinta. Sí, tiene un enfoque diferente. Mira, primero te cuento qué significa la palabra Ayurveda. Significa ciencia de la vida. ¿Ya? O la ciencia que nos enseña a vivir con sabiduría. Ya en esa tremenda concepto se incluye obviamente la salud. Vamos a tener que arreglarte un poquito el micrófono, Susana, porque la televisión en vivo siempre nos pone desafíos, así que vamos a arreglar un poco ahí el audio de nuestra invitada que nos estaba justamente explicando qué es lo que pasa con la Ayurveda. Muy importante porque hay toda una casi que filosofía, cosmología detrás, ¿cierto? No son solamente el uso de estas cuestiones, sino que es también lo que yo pienso, cómo siento. Cuéntanos lo que estabas diciendo. Claro. Bueno,
es un enfoque de salud, es un modelo de salud milenario, 5.000 años de antigüedad lo avalan, 40 años o un poco más lo están reformulando científicamente para demostrar que lo que ocurría hace 5.000 años en la salud de las personas y en el beneficio que reportaba en curar, se está ahora demostrando con metodología científica. ¿Ya? Ahora, tiene aspectos obviamente distintos al enfoque convencional, pero es absolutamente complementario, ¿ya? Porque integra todos los sistemas orgánicos y la mente en una unidad. O sea, una persona que tiene un problema cardíaco, por ejemplo, no solo se estudia el corazón, sino que se estudia unido con otros sistemas orgánicos, con todos. Gastrointestinal, osteomuscular, con la mente, ¿Y qué soluciones etcétera. nos da la Ayurveda? Así como la medicina occidental nos da pastillas, terapia y consultas con médicos. ¿Cuál es más o menos el método de la Ayurveda? ¿Cuáles son sus soluciones? Claro, bueno, ahí hay que separar dos aspectos. Uno que es el preventivo, que es evitar que la persona llegue a enfermarse, y el otro que es curativo. Ya. Y se emplea un abanico de acciones que apuntan a la mente, al organismo, a la unidad y a ver todo este conglomerado de células desde un área que subyace al orgánico, o sea, un terreno más profundo. Por eso que ha tenido tantos logros en los últimos 20 años de la Ayurveda, porque nos va a la parte externa de la enfermedad. Un estómago enfermo, un corazón enfermo, sino que va al área donde se dirige y se gobierna toda la fisiología y la mente. ¿Y con ¿Ya? qué ¿Y con elementos? qué método? Claro, un aspecto tremendamente importante es darle un lugar preponderante a la acción que tiene la mente en la fisiología. ¿Ya? La medida que la persona va entrando en un terreno más coherente de la mente, más ordenado, se va a extender ese orden hacia la fisiología y vamos a ir también curando desde ese nivel. Y usamos técnicas de yoga en el fondo. Hay 8 ramas en la yoga y normalmente lo que usamos son técnicas de respiración o pranayamas, algunas posturas de yoga, algunas técnicas de concentración y como más avanzadas de meditación. Usamos la alimentación como un arma terapéutica, es un fármaco, el alimento, que no tiene una visión Que no es lo mismo estándar. que ir a una nutricionista, supongo. Esto No, tiene no, no. otros fines. Sí, lo que pasa es que no tiene una visión estándar, la alimentación. Ya no es que la quinoa, por ejemplo, le haga bien a todos. Ya. A algunos los va a beneficiar y a otros, si consumen con mucha cantidad, puede que les genere desbalance. Entonces tiene una mirada individual en todo. Más personalizado, digamos. Es individual. O sea, ubicamos a la persona en los principios que dirigen, ¿no? Biológicos, sutiles, que dirigen todo este sistema mente-cuerpo, ubicamos su biotipo, ubicamos sus desbalances a través de principios biológicos sutiles que se llaman doshas, y desde ese nivel empezamos a tratar y a indicar una prescripción que es individual, que es solamente destinada a la persona para que satisfagamos sus niveles emocionales y mentales y orgánicos. ¿Y qué Entonces, se le damos prescribe? alimentos. Bueno, ¿Qué tipo de alimento? Entiendo que es personalizado para todos, pero Sí. ¿cuáles suelen ser los más comunes, los que claro. aparecen de vez en cuando? No, mira, utilizamos los alimentos que tenemos a diario, que Ya. usamos nosotros, en verduras, en frutas, en cereales. Solo que si es una persona que tiene, por ejemplo, un colon irritable, con constipación, con distensión abdominal, no le vamos a sugerir que consuma con gran preponderancia la avena, porque le va a agravar esa condición. Fija, pero sí podemos indicarle que consuma otro tipo de cereales que le van a ayudar en su desbalance. Ese es un ejemplo, ¿te fijas? Igual usamos la plataforma piramidal que tiene nuestra enseñanza convencional, ¿fijas? Pero hacemos una pirámide individual. Ya. Entonces cada persona se lleva su programa para poder tratar sus desbalances. Usamos fórmulas fitoterápicas ayurvédicas,
son plantas medicinales ayurvédicas, y el paciente tiene que hacer algunas preparaciones en casa, porque la idea es que el paciente protagonice su curación, o sea, él sea el actor principal. O sea, el médico le entrega los instrumentos y el paciente los desarrolla en su diario vivir. No es un uso de una tableta en la mañana y otra en la noche. Que es muy, la medicina occidental es como el doctor que sabe más que yo y hay que seguir sus instrucciones a rajatabla porque él sabe. Acá es distinto, no hay más horizontal. Sí, o sea, el paciente se tiene que sentir en un nivel bien claro, como dueño de su proceso. Como dices tú, como muy cercano, ¿ya? Y se logra esa cercanía, yo diría básicamente, porque fuera de hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, usamos el pulso como instrumento diagnóstico. ¿Ya? El pulso nos entrega una gama de desbalances que tiene el paciente, lo que podría tener a futuro, y eso ya, el tomar el pulso con este formato, te ayuda a unirte más con la esencia de la persona. Entonces se genera una relación amorosa, amable, cariñosa, y eso también le permite al paciente sentirse cómodo y explayarse, y estamos tú a tú, te fijas, porque en realidad se ha como, yo creo que hipertrofiado un poco todo este tema de que el médico es casi Dios, y la verdad es que no es así. Sabemos más porque hemos estudiado más, pero el paciente también sabe mucho, te fijas, y nos entrega mucho conocimiento. Qué interesante, Susana, que digas, sabemos, porque tú también eres médico cirujana de formación. Sí. Y al principio de la conversación dijiste, la Ayurveda cada vez más ha ido siendo probado por la ciencia, no recuerdo cuáles fueron las palabras, pero te quería llevar para allá porque yo creo que en particular al ser médico cirujana, formada en Occidente, con ciertas, comillas, reglas y formas de ver el mundo, ¿cómo fue entrar a esta medicina, no sé si tú le llamaras alternativa, digámosle Ayurveda, nomás para evitar las etiquetas, desde justamente ese punto de vista, como la ciencia occidental en general dice, todo lo que no es probable por mí no existe y no sirve. No es verdad. Entonces, ¿cómo hiciste convivir esas dos cosas? ¿Cómo se ha ido poco a poco probando más por la ciencia de la Ayurveda? ¿O es necesario que se pruebe? ¿Tú dices como a nivel general o en una cosa mía particular? No, a nivel general. A nivel general, claro. Mira, yo creo que hay que recordar un poco la historia de la India. La India fue independizada del Imperio Británico en 1947. Entonces se perdió la esencia de la Ayurveda por 200 años y por 800 para atrás, porque los musulmanes tuvieron 800 años en la India. Entonces, claro, se perdieron conceptos básicos. Después de 1947 se empieza a reavivar. Y esto ha sido un proceso, no es que toda la población de la India esté siguiendo las pautas ayurvédicas. Yo te diría que 50% de la población sigue Ayurveda, 50% la medicina convencional, otro tanto combina. Ya. Pero era muy, muy importante para la India probar en el momento actual, que es una era científica, que es una era donde... No es lo mismo que hacer Ayurveda hace 200 años. Obvio, claro. obviamente. Ahora, si tenemos otra mirada como más profunda y ancestral, o sea, algo que era válido hace 5.000 años, o sea, quizás, como dices tú, a lo mejor ni siquiera se necesitaba probar, porque ya estaba más que probado y archiprobado, pero nosotros estamos viendo una era distinta, una era tecnológica diferente. Entonces, para poder entrar con el Ayurveda en potestad, obviamente que había que demostrar. Se pedía rigor de alguna manera, rigor científico. Sí, obvio. Y cada vez que voy a la India, participo de los congresos mundiales de Ayurveda y me han seleccionado algunas investigaciones mías que he hecho acá en unidad con la medicina convencional y la verdad es que me sorprende realmente el nivel científico de las presentaciones. Se presentan 5.000 papers, o sea, una cosa impresionante. Lo que pasa es que, bueno, acá en Occidente
todavía tenemos nuestra armazón bien occidental, bien estructurada en nuestra medicina, que es buena. O sea, yo si no hubiese estudiado medicina, a lo mejor no habría llegado a la Ayurveda, ¿te fijas? ¿Y qué te sorprendió o qué te ha sorprendido en esta línea de que la Ayurveda, lamentablemente, por los tiempos que corren, se le exige un poco ser validada por la ciencia? Y tú me dices, han aparecido varios papers que me han sorprendido. ¿Como cuáles, por ejemplo, que te hayan dejado así como, wow, no puedo creer que se esté investigando esto o que la Ayurveda tenga este impacto? Bueno, por ejemplo, la presentación de un paciente diabético, insulino dependiente, que tenía una gangrena en el pie. Y necrosis, digamos, no se le estaba muriendo, básicamente. Tenía indicación desde lo convencional de amputación de su pie. Pero él no se quedó tranquilo, se negaba a perder su pie y acudió a la medicina ayurvédica. Se le hizo todo un tratamiento que en realidad es muy largo explicar, pero él recuperó su pie, po. O sea, y sin más decirte, cosas que realmente uno se queda estática. Yo estuve ahora en la India en noviembre y diciembre haciendo mi 7ª pasantía en hospital ayurvédico y me tocó ver a un chico de 17 años con una distrofia muscular, que es una enfermedad degenerativa que van perdiendo debilidad en los músculos y finalmente no pueden caminar. Ese chico había ingresado a la clínica donde yo hice mi pasantía en silla de ruedas porque no podía caminar y estuvo yendo a la clínica por 2 años, le hacían tratamientos de 2 semanas, volvía a la casa, en 3 meses más volvía y cuando yo lo vi en diciembre, lo vi que caminaba, pues yo revisé la historia clínica, su expediente clínico, y resulta que el chiquillo caminaba perfecto y tenía todos los exámenes hechos por neurólogos convencionales que diagnosticaban una distrofia muscular amiotrófica. Entonces yo me quedé, yo les pedí permiso para filmarlo porque caminaba perfecto. Entonces, no sé si eso lo iban a presentar como trabajo de investigación, pero, o sea, es ser un hecho, ¿te fijas? O sea, bueno, y muchas otras cosas más. Y ahora, bueno, dentro de las cosas que me interesó mucho, es que un investigador de la Universidad de Delhi estaba trabajando en algunos métodos de poder identificar en las medicinas ayurvédicas, en los fitofármacos ayurvédicos, si habían algunos componentes de minerales o metales para poder validar. O sea, lo que pasa es que los fitofármacos ayurvédicos tienen que tener certificación, ¿ya? Para poder ser vendidos al usuario. Pero bueno, no es en toda la India igual. Entonces tenían que idear un método para poder identificar si habían algunas toxinas, como algunos metales pesados. Estaban trabajando, pero a un nivel molecular, atómico, te podría decir, con tecnología, pero de la más alta resonancia, para poder identificar esto. Entonces tú dices, bueno, y nosotros estamos, ¿en qué estamos también el occidente? No hablo de Chile, del occidente. Estamos teniendo esa tecnología porque la India en los últimos 20 años ha crecido en ciencia y tecnología, pero que te digo, arrasa. Solo que a nosotros, quizás como occidente, nos falta ser un poco más humildes y abrirnos también a estos campos de investigación. Leer, salir de la zona de confort un poco, ¿no? Leer, te fijas, leer paper de cómo el Ayurveda también tiene validez en cáncer, sobre todo en enfermedades crónicas, que es lo que me toca manejar a mí acá en el país, y ver cómo pacientes realmente cánceres grado 4, por ejemplo, logran prolongar su vida con buena calidad de vida y siempre unido con el oncólogo, porque mi enfoque ha sido siempre unir ambas. Y usar ambas medicinas, porque también sé usar las medicinas convencionales y las entiendo, y soy súper respetuosa también de eso, de que pacientes sigan con sus fármacos convencionales, pero yo adicionar el Ayurveda. Susana Urrutia, tenemos un juego acá en All You Need Is Love. En realidad tenemos muchos juegos, pero el que te voy a proponer ahora es la ruleta. ¿Y qué pasa con la ruleta, Susana Urrutia? Yo siempre veo en la cara de mis invitados expectación, miedo, pánico, pavor cuando saco los juegos, pero no te preocupes, porque son puras preguntas que haría un niño, una niña, un niñe sobre el Ayurveda. Imagínate, hijo, nieto que está viendo este programa sobre la medicina en India, se le ocurre una pregunta y hay que tomarse esa pregunta muy en serio. Eso es lo más importante de todo, ¿te parece? Bueno. Vamos con la ruleta, la vamos a girar a la cuenta de 1, 2 y...
Ahí va la ruleta. Hemos tratado que la ruleta no esté cargada, porque siempre caía en el color verde olivo, pero veamos que ahora caiga en el rojo. Perfecto. Eso significa, o naranjo me dicen en el Switch, que este es color naranjo. ¿Qué pregunta significa el color naranjo en All You Need Is Love? ¿Puede la ciencia estudiar el alma? El alma sobrepasa a toda la metodología científica. De la metodología científica creo que nos quedó chica en este minuto para estudiar el alma, porque yo creo que a ese nivel es una experiencia personal. Que es un poco lo que me pasa al escucharte hablar sobre Ayurveda. Pareciera que muchas veces las disciplinas occidentales, tradicionales de medicina, se quedan cortas en cuanto a que no pertenecen mucho al paciente. No sé si me explico. De repente uno necesita algo que se adapte a uno, ¿no? Y la ciencia escapa mucho a la espiritualidad, escapa mucho a la cosmovisión, y cuando de repente uno le mete eso a la ecuación, termina haciéndole sentido a mucha gente que antes se habría sentido excluida por la ciencia, por la medicina tradicional, ¿no? Siento que eso es muy bonito, como muchos de los casos que tú dices, esta persona con diabetes o que tenía gangrena, de repente más que el consumo de un producto que recomienda Ayurveda, también está lo que pasa en la cabeza de esa persona, como de decir, me estoy sometiendo a otro tipo de terapia, a algo que quizás resuena más con lo que yo soy. ¿O no? Sí. ¿O estoy hablando locuras? No, está perfecto, está perfecto. Sí, yo creo que tú lo has interpretado súper bien, porque el Ayurveda te permite darle más humanidad a lo que es la medicina, a lo que es la salud, a lo que es el trato con la persona, ¿te fijas? Si no, nos quedamos en un formato como muy separado con el paciente y con algo que está fragmentado, ¿te fijas? Donde excluimos la vida del paciente, y eso es súper importante, porque si tomamos en cuenta qué ha hecho esa persona en su vida, cuáles han sido sus rutinas de vida diarias, por ejemplo, cómo es su relación con su actividad laboral, vamos a poder encontrar muchas razones, muchas causas del por qué ese paciente está enfermo. Y lo vemos como un otro al final al paciente, es decir, lo vemos como una persona con historia, con nombre, con una larga vida. En cambio, en general, cuando uno va a una consulta y se va después de 10 minutos, uno más que un humano y una persona se siente un número. Bueno, sucede muchas veces, ¿no? Porque en realidad hay mucha demanda, sobre todo en el sector público, que es una de las aspectos que me llevó también a trabajar en esta gira presidencial, te fijas, en poder llegar al sector público de la salud y que las personas pudieran saber que también existía otra forma de ver su enfermedad, junto con lo convencional siempre, pero que ya no sintiera eso que dices tú, yo soy un número. O sea, el doctor no tuvo tiempo ni de mirarme, porque en realidad la demanda de pacientes, yo también trabajé en el sector público, trabajé en hospital público, trabajé en consultorio, y era lamentable porque teníamos 10 minutos para ver a un niño. Yo soy pediatra además, como especialidad, entonces eran 10 minutos, o sea, no, tú no te podías pasar porque tenías que atender una No me alcanza ni a hacer un desayuno, ¿entiendes? O sea, sí. Claro, entonces bueno, estamos en eso con el Ayurveda, te fijas, de poder entregar esta mirada no solo a un área, sino que a todos, te fijas, independiente de cualquier diferencia que podamos tener en lo político, en lo religioso, en lo espiritual, qué sé yo, en lo económico, todos. Me encantaría que todos pudieran entender de qué se trata, y si pudieran seguir alguna de las indicaciones que te aseguro que se mejorarían mucho más rápido, porque es la experiencia mía. Yo llevo 25 años y veo cómo los pacientes se sanan, te fijas, y llegan diciendo, yo soy crónico. Y digo, oye, pero dale una posibilidad a tu cuerpo, que se active tus mecanismos de autorreparación y va a dejar de ser crónico. Bueno, Susana Urrutia, académica USACH, como escéptico les digo, de hecho, algo que nos deja esta conversación es que más allá te gusta o no te gusta, aplicarla por completo o no, algo podemos aprender siempre de estas disciplinas. Ya sea si tomas la meditación, ya sea el trato del paciente, ya sea la personalización, lo que sea, algo nos puede dejar el Ayurveda. Susana Urrutia, académica de la USACH, estaba con nosotros, le damos un aplauso y seguimos con más All You Need Is Love.
Muchas gracias por la invitación. Ahí estaba, otro capítulo más al bolsillo. Me voy con el capítulo. Debería tener yo acá una escalera y desaparecer cada vez que desaparezca. Oye, además hoy fue la primera vez que transmitimos junto a nuestros amigos de Radio USACH 94.5 FM. Recuerda que esta es una producción de Santiago Televisión que aparece completamente en vivo de lunes a viernes por el canal que te estoy mencionando, además de Radio USACH. Bueno, tenemos un montón de señales regionales también de Arica a Punta Arenas, donde nos puedes ver de manera continua, así como también on demand en YouTube, 522 en la señal de Mundo. También estamos en Zapping, que es el 173, así que todo eso y más es el mundo All You Need Is Love. Por supuesto también las redes sociales. ¿Quieres ver un clip de la conversación que tuvimos hoy? Bueno, @stgo.tv, @Radio USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. Nosotros nos encontramos como siempre en una nueva edición de All You Need Is Love. Que estés muy bien. Un aplauso y se acaba el programa de hoy. Chao, chao, que estés bien.